Hablemos del dolor lumbar. Si hay algo que casi nos une a todos como especie, es sin duda haberlo sentido alguna vez. Es una de esas experiencias humanas prácticamente universales. Pero, ¿qué es lo que nos está diciendo realmente el cuerpo cuando aparece? Bueno, eso es justo lo que vamos a averiguar. Para que nos hagamos una idea de lo común que es esto, las estadísticas son clarísimas. Hasta un 80% de la población mundial va a experimentar dolor lumbar en algún momento de su vida. Es una cifra, la verdad, impresionante. Y aquí viene la parte que nos da un respiro. De todos esos casos, más del 80% se clasifican como inespecíficos. ¿Y eso qué significa? Pues que no hay una causa grave detrás, como una fractura o una infección. En la gran mayoría de las ocasiones, se trata de una distensión muscular o un esguince. O sea, nada para entrar en pánico. Bien, esta será nuestra hoja de ruta. Primero, veremos por qué es tan común. Luego, vamos a aprender a entender los tipos de dolor. Después, el punto clave, las señales de alarma que no se deben ignorar. Seguiremos con cómo es el diagnóstico y, finalmente, lo más importante, las claves para recuperarse. Empecemos por lo básico. Es fundamental entender que sentir dolor de espalda es normal y la mayoría de los episodios son benignos y se resuelven solos. Es como una señal del cuerpo que nos dice que algo necesita atención. Pero ojo, no siempre significa que algo esté roto. Técnicamente, cuando se habla de dolor lumbar o lumbalgia, nos referimos a esta zona tan específica. Es ese dolor que sentimos entre el final de las costillas y el comienzo de los glúteos. A veces incluso puede bajar hacia una o las dos piernas. Muy bien, ahora vamos a meternos un poquito más en la mecánica del dolor. Para entenderlo bien, hay que saber diferenciar de dónde viene y, sobre todo, cuánto dura, porque no todo el dolor de espalda es igual. Lo que hace que el dolor lumbar sea tan complejo es esta red de nervios tan increíble que vemos aquí. El dolor puede venir de cualquiera de las estructuras que inervan. Los discos, los ligamentos, las articulaciones, los músculos. Es un sistema súper sofisticado y por eso mismo a veces muy sensible. La primera gran diferencia que se hace es por tiempo. El dolor agudo, que casi siempre aparece por un mal movimiento o un esfuerzo, suele mejorar en menos de 3 meses con cuidados básicos. Pero si el dolor sigue y sigue más allá de ese tiempo, ya se considera crónico. Y ahí las causas suelen estar más relacionadas con el desgaste natural de la columna con el paso de los años. Pasemos ahora a la que probablemente es la sección más importante de este análisis. Aquí sí que hay que prestar máxima atención, porque vamos a hablar de las señales que nos indican que el dolor podría ser algo más que una simple molestia. La pregunta del millón: ¿cómo saber si un dolor de espalda es una de esas raras ocasiones en las que sí hay que preocuparse? Bueno, a estas señales los profesionales las llaman banderas rojas. El primer grupo de banderas rojas apunta a una posible enfermedad más general, como una infección o un tumor. Si el dolor aparece por primera vez muy joven o ya en edad avanzada, si hay antecedentes de cáncer, si se pierde peso sin explicación, hay fiebre, o si es un dolor que no se calma con nada, ni descansando, es momento de consultar. Ok, este segundo grupo es una emergencia absoluta. Síntomas como sentir dormida la zona que tocaría una silla de montar, perder el control de esfínteres o sentir una debilidad que avanza en las piernas. Esto puede indicar una compresión de nervios muy severa conocida como síndrome de cauda equina. Básicamente, los nervios del final de la médula espinal están siendo aplastados y eso requiere atención médica, pero ya. Y el tercer grupo de señales nos habla de una posible fractura en una vértebra. Esto es más probable si hubo un golpe fuerte, como una caída, o en personas con huesos debilitados por cosas como la osteoporosis o el uso crónico de corticoides. Muy bien, digamos que aparece una de estas banderas rojas, o que el dolor simplemente no se va. El siguiente paso, lógicamente, es ir al médico. ¿Y qué pasa en esa consulta? Vamos a ver cómo es el proceso. El proceso es bastante directo. Primero, una buena conversación. La historia clínica. Aquí es donde se buscan esas banderas rojas. Segundo, un examen físico para ver cómo se mueve el cuerpo y si hay algún nervio afectado. Y solo en tercer lugar, si de verdad hay una sospecha clara, se piden pruebas de imagen. Y esto es clave para entender por qué los médicos son tan cuidadosos. Lean esta cita. Sugiere que pedir pruebas cuando no son necesarias puede ser contraproducente. ¿Por qué? Piénsenlo.
A veces, una imagen muestra un desgaste normal por la edad, algo que ni siquiera es la causa del dolor. Pero claro, al ver eso, la persona se preocupa, limita su movimiento por miedo a lastimarse, y es esa misma inactividad la que puede hacer que el dolor se vuelva crónico. Por supuesto, cuando sí hay una sospecha clara, las pruebas son fundamentales. Por ejemplo, estas radiografías muestran cómo una vértebra se ha deslizado sobre otra. En un caso así, la imagen no solo confirma el problema, sino que es la guía principal para decidir el tratamiento. Y con esto llegamos a la parte final, la recuperación. ¿Cuáles son las estrategias que de verdad funcionan para volver a la normalidad? A ver, para la lumbalgia común, la inespecífica, la idea más importante es esta. El movimiento es la mejor medicina. La recomendación número 1 es evitar quedarse en cama y mantenerse tan activo como el dolor lo permita. A eso se le puede sumar medicación para controlar el dolor fuerte al principio y después ejercicio y fisioterapia para fortalecer toda la zona. ¿Y la cirugía? Bueno, la cirugía se reserva para casos muy específicos. Generalmente se plantea cuando hay un problema estructural claro, como una hernia que está causando un daño a un nervio que empeora o un estrechamiento del canal espinal muy severo que no mejora con nada. Para el dolor inespecífico es el último recurso. Al final todo se reduce a esto. La espalda nos habla constantemente. La clave no es asustarse con cada molestia, sino aprender a distinguir el ruido de fondo de las verdaderas señales de advertencia. Saber cuándo actuar y cuándo simplemente darle tiempo y movimiento al cuerpo es el mayor poder que se puede tener sobre el dolor lumbar.